La Niña se instaló, eso lo tenemos bien definido. Tenemos un escenario dispar en el sentido de que hasta el 20 más o menos de diciembre, incluso fin de año, tuvimos todavía buena humedad en el suelo a nivel país prácticamente, excepto siempre el norte que estaba con un poquito menos de humedad a nivel de suelos. Pero ya en el mes de enero empezamos a tener la influencia de viento sur, que eso genera una muy alta tasa de transpiración y evaporación. Entonces hubo momentos, o en realidad digo hubo momentos porque las lluvias ayer empezaron a aliviar un poco de esa situación en que la planta, al ser un ser biológico, necesita en ciertos periodos críticos, en el caso de la soja, por ejemplo, llenado de granos, etcétera, necesita de agua. Entonces ahí vino un poco esa situación de preocupación. Evidentemente, hay lugares en donde por el tipo de precipitación que se generó, que se genera actualmente, que son en forma de chaparrones, no lluvias generalizadas, impacta de una manera diferente a parcelas que están incluso muy cercanas. Entonces podemos tener producciones normales o por encima incluso de lo normal y en otros sitios cercanos con mermas importantes debido a la situación de falta de lluvia. Eso con respecto a la soja. También el otro problema que se está viendo es de que hay rubros como la safriña, por ejemplo, maíz, no se estaba pudiendo sembrar debido a la falta de humedad a nivel de suelo. Y ese cultivo de la época, entre zafras, tiene una ventana de siembra muy acotada que no va más allá de la primera semana de marzo, debido a que existen riesgos de heladas en los meses donde efectivamente el maíz es muy sensible a las bajas térmicas. Eh, También mencionar que en los otros rubros como el sésamo, y todo lo demás está dentro de lo que se esperaba. No superproducción, pero sí una producción relativamente normal porque se cosechó en diciembre y el inicio de enero en algunos casos las siembras tempranas y están sufriendo un poco las siembras tardías, especialmente el sésamo que fue sembrado un poco tarde, considerando la época. Desde el punto de vista de los cultivos hortifrutícolas, al tener agua en reservorio y tener sistemas de riego, normalmente llamémosle en término coloquial, el sufrimiento es menor. Sin embargo, reitero, las altas temperaturas y el viento sur, que durante la mañana o a la tarde empezaba a ser un poco más frecuente, tuvo también su impacto, pero en mucho menor escala. Entiendo, señor Edgar. Hablaba de un punto importante justamente, que si bien se registran lluvias, no son las lluvias que se necesitan realmente para varios puntos del país, porque de repente uno escucha, se genera una precipitación acá o en esta zona, pero también depende mucho del nivel de esas precipitaciones. O sea, hay que entender de que nuestro tipo de precipitación en esta época del año es característico con en forma de chaparrones aislados, que es lo que se está dando, lluvias dispersas. Puede ser que a la mañana llueva, a la tarde no, o viceversa. No tuvimos todavía, hasta el día de ayer o antes de ayer, lluvia un poco más generalizada, que es lo que en el sector productivo se necesita. Son como bolsones de lluvia que se están registrando en varias zonas. Incluso le digo más, en Concepción, por ejemplo, ayer teníamos reporte de Belén, de Orqueta, y Azotegui, por ejemplo, de 50 milímetros, 16 milímetros, 60 milímetros, pero ni Villaú ni una gota. Entonces, esa es la situación que se está dando. Lo mismo pasa en el centro y en el sur de la región oriental y también en la zona del Chaco, que normalmente es la época en donde debería estar lloviendo más. Tenemos lluvias más hacia el oeste, sin embargo, entre Pozo Colorado y otras zonas un poquito más abajo geográficamente ubicándonos,
Pozo Azul y toda esa zona, las lluvias no llegaron a ser tan importantes. Por eso que hay una alta disparidad en las condiciones de desarrollo del cultivo. Y también, reitero, podemos estar hablando de condiciones de buena cosecha en algunos lugares, pero en otros habría que ver a final cómo se ha comportado, ¿verdad? Lo que sí se necesita en este momento ahora, que esto que está ocurriendo, esperemos los reportes que nos lleguen, que haya sido un poco más generalizado. La precipitación fundamentalmente. Entiendo. Con respecto al ingreso de la niña que ya mencionaba al comienzo de la entrevista, ¿qué implica este ingreso? ¿Hasta cuándo aproximadamente se prevé tener este fenómeno o generalmente se suele tener? Y también cómo podría llegar a afectar al sector productivo. Y cuando la niña se instaló, las proyecciones hablan de que estaría terminando su ciclo en abril, en otoño, pero se habla de una niña débil. Eso implica que entró con un poco tarde y se está yendo temprano. Eso por un lado es bueno. Sin embargo, el impacto que generó fue muy puntual. Por eso que hay que entender de que cuando hablamos de seres biológicos, los requerimientos puntuales son los que importan. No después de que haya pasado la necesidad de que la planta florezca, venga la lluvia, eso ya no les sirve. Entonces, vino en un momento en donde efectivamente necesitábamos de agua y eso generó este inconveniente. Pero el evento, según los especialistas, nos hablan de que en abril estaríamos pasando a una etapa, lo que ellos le llaman neutral. Y a partir de ahí veríamos a qué apuntamos, si seguimos neutral desde el punto de vista de la niña o el niño, o migramos otra vez a una niña o a un niño. Eso seguramente lo vamos a ir viendo más adelante. Recordar, sin embargo, que en los meses de otoño-invierno, normalmente en nuestro país, las lluvias suelen ser menores por las condiciones climáticas de la región. Por lo tanto, si esto sigue, vamos a seguir teniendo quizás algún inconveniente para la siembra de otoño-invierno. Pero eso está por verse, por supuesto. Entiendo. Entonces, esto podría afectar más a esa temporada de otoño-invierno. No necesariamente ahora mismo estamos necesitando de agua. Lógicamente hay cosechas poco tardías, o sea, siembras un poco tardías que hay que cosecharlo y programar las actividades para el periodo otoño-invierno. No es solamente decir, hoy me levanto y siembro trigo, sino saber que efectivamente yo tengo todo un periodo de tiempo. Tengo que tener en cuenta si puedo sembrar o no el maíz safriña, si va a haber un aumento en la superficie, una disminución en la superficie de siembra. O sea, toda una serie de consideraciones y al mismo tiempo el manejo del agua y el manejo del suelo es fundamental para poder enfrentar situaciones como esta. Me explico. Anteriormente nos hablaba mucho de cosechar agua en la región oriental, ahora ya tenemos que estar pensando en esa situación con condiciones que se den en las fincas de pequeños productores y de los productores grandes que tienen un manejo más adecuado del agua y también del suelo. Estamos hablando de curvas de nivel, estamos hablando de protección de suelo con cobertura y una serie de mecanismos que permiten regular la temperatura con estas altas térmicas que tenemos y al mismo tiempo mantener húmedo el suelo para futuras siembras y laboreos. Entiendo, señor Edgar. Hablaba justamente del manejo, principalmente de lo que es el agua, también el suelo. ¿Qué tiene que tener en cuenta el productor ahora con el ingreso justamente de la niña, con estas situaciones que se están dando, no solamente para esta campaña que se está desarrollando actualmente, sino para más adelante, para poder justamente tratar de paliar esas pérdidas, que se van a estar registrando? Soluciones tecnológicas, llamémoslas así, variedades que tienen resistencia al déficit hídrico. Eso ya a través de tanto del Ministerio de Agricultura como el INVIO, que son instituciones que trabajan mucho en investigación en el área de mejorar la genética, tienen elementos, tienen materiales para enfrentar por ese lado.
Las buenas prácticas agrícolas no se deben de olvidar nunca. Eso genera prácticamente el 80% de la seguridad de que la siembra va a estar bien, ya cosecha va a ser buena. Entonces, manejo de suelo, reitero, fundamental. Tratar de que el suelo se mueva lo menos posible para siembras extensivas fundamentalmente, porque al mover el suelo uno está exponiendo a temperaturas muy altas a ese material, se seca muy rápido y es muy difícil el laboreo. Por otro lado, también las temperaturas hacen de que muera importante fauna, tanto buena o mala, pero el suelo necesita de esa microfauna para poder ayudar al cultivo. Y reitero, cobertura, protección, curvas de nivel, que las curvas de nivel tengan de alguna manera sistemas de retención de agua para que las parcelas no pierdan tanta agua. Si hay una lluvia, por mínima que sea, pueda retener esa parcela. Y reitero, las fechas de siembra son fundamentales, o sea, no salir de ese periodo recomendado de siembra. Y por otro lado, la colecta de agua. Yo creo que eso es algo que se tiene que instalar y definitivamente trabajar en esa línea. Entiendo. También esto no solamente afecta a los grandes productores, sino también a los pequeños productores, esta falta de lluvias y también el extremo calor. ¿Cómo vienen trabajando con los pequeños productores, esos productores hortícolas que justamente tienen de cerca contacto con ustedes en el ministerio? Nada, como mencioné antes, nosotros estamos enfocados en este momento, desde hace unos 2 años, ya con el evento La Niña instalado en ese tiempo, trabajando con la pequeña agricultura. Tenemos experiencias positivas y hay un detalle que muchas veces la gente se olvida: el buen manejo tanto del sistema de riego, de las curvas de nivel, hacer en forma y en tiempo, y trabajar en los rubros de huerta familiar para el consumo y para venta. Tiene una connotación muy importante que pasa por lo que hay en la finca. Nosotros trabajamos mucho con los productores en 4 departamentos. Empezamos a instalar esa suerte de trabajar un poco con lo que tiene la gente en finca, el manejo del agua para regar su huerta. Eso ha resultado bastante positivo. Y darle otra vez, reitero, el manejo de suelo importante para sus rubros de consumo y también de renta. Pero básicamente el entender de que el productor pequeño es el más vulnerable a esta situación de eventos extremos, porque estos son eventos extremos que se están dando. Y la situación de enfrentarlos requiere primero un convencimiento de que el conocimiento y convencimiento de que eso hay que enfrentar de una manera tal de que permita, por más poca agua que haya, yo debo generar algún tipo de rendimiento. Entonces, ahí entran un poco las buenas prácticas que necesariamente hay que enseñarle al productor y lógicamente al técnico responsable del mismo.